Lección 1. Ventas de temporada. He observado que la temperatura ha descendido significativamente esta mañana. Estos suéteres de lana son muy cómodos, es cierto, y además están de oferta, lo cual es una ventaja importante. Aprovechemos el descuento y compremos varios mientras siga vigente. Es una tendencia creciente priorizar la comodidad sobre la estética formal en el lugar de trabajo. Se habla mucho de la vestimenta informal, pero creo que un suéter clásico sigue siendo aceptable en el ámbito profesional. Existe controversia sobre si la moda rápida será reemplazada por prendas más sostenibles y de alta calidad. Prefiero invertir en artículos que ofrezcan durabilidad y un estilo atemporal. Este tono particular de verde esmeralda parece ser muy popular esta temporada. Ana, complementaría muy bien tu vestuario profesional. También elegiré la opción azul marino para mis reuniones de negocios. ¿Crees que la calidad de las costuras justifica el precio de venta original? Dado que actualmente tiene un 50% de descuento, la propuesta de valor es mucho más atractiva. Iré al probador para asegurarme de que las medidas sean correctas. Esperaré aquí y continuaré hojeando la colección de accesorios. Debemos ser eficientes, ya que la botique cerrará sus puertas en breve. Estaré listo para finalizar mi selección una vez que hayas terminado tu evaluación. El ajuste de esta prenda es impecable y proporciona una silueta muy profesional. Excelente, hemos logrado encontrar artículos de alta calidad a un precio muy razonable. Siempre es un placer combinar un estilo sofisticado con decisiones financieras prudentes. Lección 2. Aprendizaje cultural. He pasado la tarde investigando las diversas tradiciones de la región del delta del Mekong. Estoy de acuerdo, es una excelente manera de aprender sobre diferentes culturas y ampliar nuestras perspectivas. ¿Crees que los viajes de inmersión son el método más eficaz para el desarrollo educativo? Se habla mucho del turismo digital, pero creo que la presencia física es insustituible. Existe controversia sobre si el turismo ayuda o dificulta la preservación del patrimonio local. Una tendencia en auge es promover un turismo sostenible que respete a la comunidad local. Tengo la intención de documentar nuestras experiencias en una serie de artículos académicos el próximo año. Ese es un objetivo noble. Deberíamos centrarnos en la intersección entre la historia y la vida moderna. He observado que la comida suele ser la puerta de entrada más accesible a una nueva cultura. De hecho, tengo muchas ganas de participar en una clase de cocina tradicional durante nuestra estancia. Debemos asegurarnos de que nuestro itinerario permita interacciones espontáneas con los residentes. Ya me he puesto en contacto con varios expertos locales que están dispuestos a orientarnos. Su perspectiva será invaluable para comprender los matices de su estructura social. Tengo muchas ganas de ver los templos antiguos que estudiamos en nuestro seminario de historia. La complejidad arquitectónica de esas estructuras es verdaderamente una maravilla de la ingeniería humana. Espero que nuestro viaje nos inspire a continuar nuestros estudios en relaciones internacionales. La comprensión global es esencial en nuestro mundo cada vez más interconectado. Deberíamos empezar a ultimar los preparativos de nuestros vuelos antes de que los precios suban aún más. Me encargaré de los detalles logísticos esta noche mientras los datos aún están frescos. Lección 3. Trabajos coloniales.
La capacidad de resistencia de los primeros pobladores de esta región es verdaderamente extraordinaria. Durante toda la primavera y el verano de 1621, los peregrinos trabajaron arduamente en los campos para asegurar su supervivencia. También terminaron de construir las casas y los graneros antes de la llegada del crudo invierno. En los círculos históricos, se está poniendo de moda reexaminar las interacciones entre los colonizadores y los pueblos indígenas. Se trata de un área de estudio controvertida que requiere un enfoque muy matizado y objetivo. Existe mucha expectación en torno al primer festival de la cosecha, aunque la realidad probablemente fue muy diferente. Me resulta particularmente fascinante la evolución de sus técnicas agrícolas. ¿Crees que la sociedad moderna podría sobrevivir sin nuestra tecnología industrial actual? Retomar un estilo de vida tan exigente en cuanto al trabajo supondría un desafío monumental. Examinaré la réplica del granero para comprender sus métodos de carpintería. Su capacidad para construir edificios duraderos sin herramientas eléctricas era una prueba de su habilidad. Me impresiona el espíritu comunitario que fue necesario para la supervivencia del pueblo. En efecto, la cooperación no era simplemente una preferencia, sino un requisito fundamental para su existencia. Deberíamos incluir estos detalles en nuestra próxima presentación de historia para el alumnado. Recopilaré las fotografías y los datos pertinentes de los archivos del museo. Es importante que los estudiantes de inglés comprendan el contexto histórico de la región. El lenguaje y la historia están profundamente entrelazados, y no se puede dominar uno por completo sin el otro. Tengo muchas ganas de plasmar nuestros hallazgos en un artículo de investigación exhaustivo. Creo que a nuestros compañeros les resultarán muy interesantes los detalles de sus luchas diarias. Lección 4. Requisitos de licencia. Estoy considerando la posibilidad de comprar este vehículo eléctrico para mi trayecto diario al trabajo. Tienes carné de conducir. Supongo que es un requisito para realizar dicha compra. Sí, lo tengo, lo obtuve hace unos años después de completar un curso intensivo de seguridad. ¿Con qué frecuencia debe renovar sus credenciales según la normativa local? Es un tema de actualidad si los conductores mayores deberían someterse a pruebas más frecuentes. Eso es controvertido, pero la seguridad pública siempre debe ser la principal consideración. Existe mucha expectación en torno a los vehículos autónomos y el futuro de los permisos de conducir manuales. Creo que la supervisión humana seguirá siendo necesaria en el futuro previsible. Consultaré con el representante de ventas sobre los requisitos de seguro para este modelo. Es fundamental contar con una cobertura integral al conducir un vehículo de tan alto rendimiento. Tiene la intención de solicitar su propia licencia durante los próximos meses de verano. Ya me he inscrito para el examen teórico preliminar del próximo martes. Puedo ayudarte a practicar tus maniobras de estacionamiento en el terreno baldío detrás de la biblioteca. Lo agradecería, ya que la técnica de estacionamiento en reversa me resulta bastante difícil. Requiere paciencia y una comprensión clara de las dimensiones espaciales del coche. Tengo muchas ganas de experimentar la independencia que conlleva tener licencia de conducir. Es una responsabilidad importante que requiere atención constante y madurez emocional. Me aseguraré de estar completamente preparado tanto para las evaluaciones escritas como para las prácticas. No me cabe duda de que tendrás éxito si continúas estudiando con tanta dedicación. Lección 5. Reseñas de alojamientos.
Debemos decidir dónde nos alojaremos durante nuestra estancia en la capital la próxima semana. De acuerdo, también deberíamos consultar las reseñas para garantizar una estancia cómoda y profesional. He encontrado un hotel boutique que está situado muy cerca del centro de convenciones. Existe una tendencia creciente a preferir los apartamentos a los hoteles entre los viajeros de negocios frecuentes. Existe controversia sobre si estos alquileres a corto plazo son beneficiosos para el mercado inmobiliario local. Se habla mucho de los hoteles de estilo de vida, pero yo priorizo un ambiente tranquilo para trabajar. Leeré los comentarios sobre la fiabilidad de la conexión a Internet en este lugar. Eso es crucial. En el pasado he tenido problemas importantes con la mala conectividad. Un huésped mencionó que el personal es excepcionalmente servicial y habla con fluidez varios idiomas. Eso nos sería muy beneficioso a la hora de cumplir con los requisitos comerciales locales. ¿Crees que deberíamos reservar una habitación con desayuno incluido para ahorrar tiempo por la mañana? Prefiero explorar las cafeterías locales, pero sin duda el desayuno del hotel se ajusta mejor a nuestro horario. Procederé con la reserva una vez que haya confirmado la política de cancelación. Por favor, asegúrese de que la habitación esté en un piso alto para minimizar el ruido de la calle. He tomado nota de su preferencia y la incluiré en la sección de peticiones especiales. Tengo muchas ganas de tener una semana productiva después de una noche de descanso en un hotel de alta calidad. Un alojamiento bien elegido es la base de un viaje de negocios exitoso y con poco estrés. Yo ultimaré nuestro itinerario mientras usted completa la transacción financiera de la habitación. Le facilitaré el número de confirmación en cuanto el proceso se haya completado satisfactoriamente. Lección 6. Reflexión personal. He descubierto que escribir en un diario me ayuda a organizar mis objetivos profesionales y personales. Escribo sobre mis pensamientos, emociones y cualquier acontecimiento significativo que haya ocurrido durante el día. El uso de diarios para la salud mental y la regulación emocional es una práctica cada vez más común. Algunos consideran que el revuelo en torno a los diarios de manifestación es un tema controvertido y poco científico. Lo considero simplemente un método de autorreflexión y de seguimiento de mi crecimiento intelectual. ¿Alguna vez compartes tus escritos personales con otras personas o colegas? Prefiero mantener mi diario en privado, ya que me permite ser completamente honesta sin ser juzgada. Recientemente, he empezado a usar una aplicación digital para mis reflexiones diarias y listas de tareas. Existe un debate sobre si las herramientas digitales son tan efectivas como el lápiz y el papel tradicionales. La función de búsqueda de la aplicación me resulta muy útil para encontrar recuerdos específicos. Seguiré utilizando mi pluma estilográfica ya que disfruto de la experiencia táctil de escribir. Es importante encontrar un método que se ajuste a tus preferencias personales y a tu estilo de vida. He observado que mi claridad de pensamiento mejora significativamente cuando escribo cada mañana. Intentaré incorporar también unos minutos de escritura a mi rutina nocturna. La constancia es el factor más importante para desarrollar un hábito de reflexión exitoso. Tengo curiosidad por saber si alguna vez has considerado publicar tus pensamientos en un blog público. Quizás algún día, pero por ahora, valoro mucho la privacidad que me brinda mi libro encuadernado en cuero. Respeto tu dedicación a los métodos tradicionales en este mundo cada vez más digital en el que vivimos. Es fundamental preservar estos pequeños rituales que nos mantienen conectados con la realidad en nuestro día a día.
Lección 7. Negociación de términos. He revisado el borrador inicial del acuerdo y encuentro varias cláusulas problemáticas. Me gustaría hablar sobre las condiciones. Por supuesto, estoy abierto a negociaciones en cuanto al calendario. ¿Qué modificaciones específicas propone para la sección de asignación de recursos del contrato? Existe una tendencia creciente hacia horarios de trabajo más flexibles para el equipo de consultoría. Se trata de una petición controvertida, ya que nuestro proyecto requiere una presencia constante en la oficina. El revuelo que ha generado el teletrabajo ha demostrado que la productividad se puede mantener desde cualquier lugar. Estoy dispuesto a considerar un modelo híbrido si pueden garantizar la seguridad de nuestros datos. Mañana les proporcionaré un plan detallado sobre nuestros protocolos de comunicación encriptados. También debemos llegar a un consenso sobre la compensación económica final por sus servicios. Creo que la experiencia de mi equipo justifica la tarifa premium que hemos solicitado en la propuesta. Consultaré con el Consejo de Administración antes de comprometerme definitivamente con esas cifras. Confío en que podremos encontrar un acuerdo mutuamente beneficioso que satisfará a ambas partes. ¿Cree que podremos finalizar los documentos legales antes de que termine la semana laboral? Es un objetivo ambicioso, pero daré prioridad a esta tarea para asegurar que cumplamos con el plazo. Agradezco su profesionalidad y su disposición a adaptarse a las necesidades de nuestra empresa. Espero con interés una colaboración exitosa y duradera con su distinguida firma. Le enviaré el borrador revisado tan pronto como reciba la aprobación de nuestro departamento legal. Lo revisaré de inmediato y proporcionaré mis comentarios sin demoras innecesarias. Excelente, creo que estamos logrando avances significativos hacia una colaboración muy productiva. Lección 8. Inventario de la cocina. Debemos asegurarnos de tener todos los ingredientes necesarios para preparar nuestras comidas esta semana. Tenemos suficiente leche y yogur, nos falta algo más. Nos estamos quedando sin café y cereales que son esenciales para nuestra rutina matutina. Existe un creciente interés por los cereales orgánicos y sin gluten entre los consumidores preocupados por su salud. Algunos consideran que la publicidad en torno a los productos de desayuno considerados superalimentos es un tanto excesiva y costosa. Existe controversia sobre si las macas orgánicas caras ofrecen una nutrición significativamente mayor que las convencionales. Añadiré algunas frutas y verduras frescas a la lista para asegurar una dieta equilibrada. Por favor, comprueben si tenemos suficiente aceite de oliva y vinagre balsámico para los aderezos de ensalada. La botella de aceite de oliva está casi vacía, así que hoy compraré una grande para reemplazarla. ¿Crees que deberíamos probar el nuevo supermercado internacional que abrió en el centro? He oído que su selección de especias importadas y productos especiales es bastante impresionante. Disfrutaré explorando su catálogo mientras hacemos las compras habituales para el hogar. Debemos tener cuidado de no exceder nuestro presupuesto en artículos de comida de lujo innecesarios. Te ayudaré a mantenerte concentrado en la lista que hemos creado esta tarde. Agradezco su ayuda, ya que a menudo me distraigo con la sección de panadería. Te esperaré junto a la caja mientras recoges los artículos pesados de las estanterías. Te veo allí en 20 minutos, una vez que haya conseguido el café y los cereales. Tengo muchas ganas de preparar una cena sana y deliciosa esta noche con nuestros nuevos suministros.
Es muy satisfactorio tener una cocina completamente equipada y organizada para la semana que viene. Lección 9. Etiqueta en los taxis. Debemos conseguir un vehículo de inmediato si queremos llegar a tiempo a la gala. Una vez dentro del vehículo, salude al conductor e indique claramente su destino para evitar confusiones. También preguntaré por la duración estimada del trayecto durante esta hora punta. Existe un debate en auge sobre la competencia entre los taxis tradicionales y las aplicaciones de transporte compartido. Es un tema controvertido ya que muchas normativas municipales aún no se han adaptado a las nuevas tecnologías. Existe mucha expectación en torno a los taxis autónomos, pero por ahora sigo prefiriendo un conductor humano. Cree que la calidad del servicio ha mejorado debido a esta mayor competencia. Me parece que los conductores son más corteses y que los vehículos, en general, están mucho más limpios. Me sentaré en la parte delantera para facilitar el pago y comentar la ruta con el conductor. Por favor, asegúrese de que el parquímetro esté activado en cuanto comencemos nuestro trayecto hacia el lugar del evento. Supervisaré la ruta en mi propio dispositivo para asegurarme de que estamos tomando el camino más directo. Es importante ser educado pero firme al hablar con un profesional sobre la ruta preferida. Estoy de acuerdo, una comunicación clara es clave para una experiencia sin estrés en el transporte urbano. Espero que el tráfico no esté demasiado congestionado cerca del centro de la ciudad esta noche. He oído que hay un desfile en la calle principal, lo que podría causar retrasos. Quizás deberíamos sugerir una ruta alternativa que evite por completo las zonas concurridas. Discutiré esa posibilidad con el conductor en cuanto entremos en el vehículo. Me alegra que hayamos partido antes de lo necesario para tener en cuenta estos posibles obstáculos. Siempre es mejor llegar temprano y tranquilo que tarde y agitado. Lección 10. Pasos del procedimiento. Entiendo que la configuración inicial de la base de datos puede parecer un tanto abrumadora. Agradecería una explicación más detallada, ya que aún no entiendo bien la segunda fase de la configuración. Por supuesto, me disculpo por ello. Permítame detallar los pasos necesarios para una instalación exitosa. Actualmente existe una tendencia creciente a hacer que los manuales técnicos sean más accesibles para personas no expertas. Algunos consideran que la exageración en torno a las interfaces fáciles de usar es una distracción de la funcionalidad profunda. Se trata de un equilibrio controvertido entre proporcionar herramientas potentes y garantizar que sean fáciles de utilizar. Creo que una comprensión profunda de la lógica subyacente es esencial para cualquier profesional. Tomaré notas detalladas mientras usted demuestra el proceso en el monitor principal. En primer lugar, debe asegurarse de que su hardware cumpla con los requisitos mínimos del sistema para el software. Ya he comprobado que mi estación de trabajo es totalmente compatible con la última versión. Excelente. El siguiente paso consiste en crear una copia de seguridad segura de sus datos existentes antes de continuar. Realizaré esa tarea inmediatamente después de que concluya esta sesión para evitar cualquier pérdida de datos. ¿Crees que los demás participantes se beneficiarían de una guía escrita con estas instrucciones? Creo que un folleto impreso sería un recurso muy valioso para futuras consultas. Me encargaré de que el personal administrativo imprima copias para todos antes de que termine el día. Gracias, John. Tus explicaciones claras hacen que el proceso de aprendizaje sea mucho más llevadero. Mi objetivo es garantizar que cada estudiante se sienta seguro de su capacidad para dominar esta tecnología.
Tengo muchas ganas de aplicar estas nuevas habilidades a mi próximo proyecto para la empresa. Estoy seguro de que su mayor eficiencia será notada y apreciada por la gerencia. Lección 11. Exploración de carreras profesionales. He observado que has estado bastante absorto en tu dispositivo digital durante nuestro descanso. Estoy investigando diferentes sectores y asistiendo a ferias del empleo para determinar mi futuro profesional. Es un enfoque muy prudente para adoptar tan pronto en tu trayectoria profesional. Existe una tendencia creciente a pensar que el sector tecnológico ofrece las oportunidades de crecimiento más significativas. Si bien la expectación es considerable, también hay que tener en cuenta la estabilidad de los sectores más tradicionales. Es una decisión controvertida entre buscar un salario alto o tener un impacto social significativo. ¿Crees que asistir a ferias de empleo presenciales sigue siendo efectivo en esta era digital? Considero que las interacciones cara a cara proporcionan una comprensión más profunda que un sitio web no puede ofrecer. Estoy de acuerdo, establecer una conexión personal a menudo puede diferenciar a un candidato de la competencia. También he estado investigando la industria de las energías renovables como una posible vía de desarrollo. Sin duda, ese sector está cobrando impulso a medida que las políticas medioambientales mundiales se vuelven más estrictas. Prepararé varias versiones de mi currículum vitae para adaptarlas a diferentes requisitos profesionales. También deberías centrarte en desarrollar tus habilidades interpersonales, ya que son muy valoradas por los reclutadores. Actualmente estoy inscrito en un taller de oratoria para mejorar mis habilidades comunicativas. Eso será excepcionalmente beneficioso cuando te entrevistes con la alta dirección. Espero conseguir unas prácticas antes de que finalice el presente semestre académico. Confío en que su dedicación le permitirá conseguir una colocación profesional muy exitosa. Gracias por su orientación. Esta tarde continuaré mi investigación con mayor concentración. Es un placer ayudar a un colega que demuestra un compromiso tan firme con la excelencia. Lección 12. Gastos de viaje. Debemos asegurarnos de que nuestros registros financieros para esta trayectoria empresarial se mantengan meticulosamente. Por supuesto, me aseguraré de llevar un registro de todos los gastos durante el viaje. He observado que el coste del roaming internacional es una preocupación creciente para los viajeros de negocios. Es un tema controvertido cuánto cobran las aerolíneas por servicios adicionales que antes eran gratuitos. Existe mucha expectación en torno al acceso a las salas VIP, pero es realmente un gasto necesario. Creo que proporciona un ambiente tranquilo que favorece nuestra productividad profesional. Registraré el costo de nuestro transporte desde el aeropuerto hasta el Distrito Central. ¿Crees que deberíamos utilizar una aplicación para compartir viajes o un servicio de taxi tradicional? Debemos seleccionar la opción que nos proporcione un recibo formal para nuestro proceso de reembolso. También controlaré nuestros gastos diarios en comidas para asegurarme de que nos mantengamos dentro del presupuesto. Es un plan sensato. Debemos evitar cualquier gasto de lujo innecesario en esta ocasión. Me he descargado una aplicación móvil que me permite escanear recibos al instante. Esa tecnología simplificará considerablemente la elaboración de nuestro informe de gastos la semana que viene. Clasificaré cada transacción según los códigos de proyecto específicos proporcionados por la oficina. Excelente, la precisión en nuestros informes financieros es fundamental para el departamento de auditoría.
Me complace que estemos gestionando nuestros recursos de forma tan responsable durante esta expedición. Refleja nuestra integridad profesional y nuestro compromiso con la salud financiera de la empresa. Les proporcionaré un resumen de nuestros gastos totales antes de abordar el vuelo de regreso. Agradezco su diligencia en la gestión de estos importantes detalles logísticos y financieros. Lección 13. Exploración remota. Me gustaría planear un viaje que nos aleje de los destinos turísticos típicos. En cuanto al presupuesto, estoy abierto a sugerencias, pero me encantaría explorar algunas zonas remotas. Existe un creciente interés por los viajes fuera de lo común entre quienes buscan experiencias auténticas. La expectación que rodea a los centros turísticos costeros más populares suele provocar masificación y degradación ambiental. Existe controversia sobre si el aumento del turismo en regiones remotas resulta beneficioso para la ecología local. Debemos asegurarnos de que nuestra presencia respalde prácticas sostenibles y respete la fauna autóctona. He encontrado un pequeño pueblo en las tierras altas que aún no aparece en las principales guías turísticas. Parece un lugar perfecto para experimentar una cultura que permanece prácticamente intacta por la modernización. Necesitaremos contratar un guía especializado que conozca bien el terreno difícil. ¿Crees que nuestra condición física actual es suficiente para una expedición tan exigente? Deberíamos aumentar nuestro entrenamiento cardiovascular durante los próximos 2 meses para prepararnos. Investigaré el equipo específico necesario para practicar senderismo en entornos de gran altitud. Es fundamental invertir en equipos de alta calidad que puedan soportar condiciones climáticas impredecibles. Estoy dispuesto a destinar una mayor parte de nuestro presupuesto para garantizar nuestra seguridad y comodidad. Estoy de acuerdo, la seguridad nunca debe verse comprometida en aras de la economía financiera. Tengo muchas ganas de capturar la belleza singular de esos paisajes con mi cámara. Será una oportunidad extraordinaria para documentar una parte del mundo que pocas personas ven. Procedamos a reservar los vuelos iniciales, mientras las tarifas actuales aún son favorables. Finalizaré la reserva en cuanto hayamos confirmado nuestras fechas de llegada. Lección 14. Seguridad vial. Es vital que todos los ciudadanos respeten las normas de circulación establecidas. La policía detiene a las personas que exceden el límite de velocidad o que no llevan puesto el cinturón de seguridad, por motivos de He seguridad observado que la pública. conducción distraída se está convirtiendo en un problema cada vez más frecuente en muchas ciudades modernas. Es controvertido si aumentar la severidad de las multas disuadirá eficazmente la conducta imprudente. Existe mucha expectación en torno a las cámaras de control de tráfico automatizadas y su impacto en la privacidad. Creo que la tecnología es necesaria para monitorear eficazmente la vasta red de autopistas urbanas. Cree que una mayor formación vial conduciría a una reducción de los accidentes de tráfico. Un conocimiento exhaustivo de la mecánica de la conducción es esencial para cualquier persona que circule por la carretera. Presentaré mi declaración formal sobre el incidente que presenciamos esta tarde. También describiré la secuencia específica de los acontecimientos tal como los percibí desde la acera. Es importante ser preciso y objetivo al proporcionar información a las autoridades. Me alegra que los servicios de emergencia llegaran tan rápidamente para ayudar a las personas involucradas. Su eficacia es una prueba de los altos estándares de nuestros departamentos de seguridad municipal.
Espero que el resultado de esta investigación conduzca a mejores medidas de seguridad en esta intersección. Los planificadores urbanos deberían considerar la posibilidad de instalar un semáforo permanente para regular el flujo de tráfico. Eso sin duda reduciría la probabilidad de que se produzcan incidentes similares en el futuro. Debemos permanecer vigilantes y ser responsables siempre que conduzcamos un vehículo a motor. Mañana por la mañana tendré mucho más cuidado con mi velocidad durante mi trayecto al trabajo. Es responsabilidad de cada conductor priorizar la vida de los demás por encima de su propia prisa. Lección 15. Selección de interiores. He estado buscando un mueble que combine elegancia con comodidad funcional. Eso suena perfecto. ¿Encontraste algún sofá cómodo que se adapte a tu sala de estar? Este modelo en particular presenta un diseño sofisticado que se ajusta a la estética de tendencia actual. Existe mucha expectación en torno a los muebles minimalistas, pero en mi opinión, a menudo carecen de soporte físico. Es un tema controvertido si se debe priorizar el estilo visual sobre la ergonomía de una zona de asientos. Creo que un hogar debe ser un santuario de confort, más que una mera exhibición de arte. Examinaré la durabilidad del marco antes de considerar la compra final. El representante de ventas mencionó que la tela es resistente tanto a las manchas como a la decoloración. Esa es una ventaja significativa para un artículo que se utilizará a diario en una zona de mucho tránsito. ¿Crees que las dimensiones de este sofá se ajustarán a las limitaciones de tu apartamento? Tengo conmigo las medidas específicas para garantizar una colocación precisa y armoniosa. También buscaré algunos cojines a juego para realzar el atractivo visual general de la habitación. Por favor, seleccione una paleta de colores que complemente los tonos neutros existentes en mi decoración. Creo que un azul marino intenso o un verde bosque proporcionarían un contraste muy sofisticado. Es una sugerencia excelente, le daría un toque de personalidad al ambiente. Me complace que hoy hayamos logrado encontrar un artículo que satisfaga todos sus requisitos. Finalizaré la transacción y coordinaré la entrega profesional de los muebles. Tengo muchas ganas de ver cómo transforma el ambiente de tu hogar la semana que viene. Sin duda, supondrá una mejora bienvenida tanto para la estética como para la comodidad de mi espacio vital. Lección 16. Pragmatismo político. Resulta fascinante analizar el estilo de liderazgo de este estadista estoico en particular. No se presentaba como un ideólogo ante la gente, incluso sus oponentes estaban dispuestos a trabajar con él. Su capacidad para generar consenso superando las divisiones políticas es un tema recurrente en la diplomacia moderna. Sus discursos generan mucha expectación, pero sus logros legislativos reales fueron aún más impresionantes. Es controvertido si sus concesiones fueron una señal de debilidad o una brillante jugada estratégica. Creo que el pragmatismo suele ser más eficaz que la adhesión rígida a una doctrina específica. ¿Cree que ese estilo de liderazgo tendría éxito en nuestro clima político actual? El panorama actual está mucho más polarizado, lo que convierte la cooperación en un reto importante para cualquier líder. Investigaré los documentos específicos relacionados con el tratado de paz que él negoció. Su correspondencia revela una profunda comprensión de las motivaciones humanas que subyacen a los conflictos políticos. Era un maestro en el arte de la negociación y comprendía el valor de las concesiones mutuas. Espero que nuestra investigación ofrezca
una perspectiva más equilibrada sobre su complejo legado histórico. Debemos tener cuidado de no interpretar sus acciones a través del prisma de los valores contemporáneos. En este capítulo me centraré en sus políticas internas y su impacto en la clase trabajadora. Eso complementará mi análisis de sus relaciones internacionales y estrategias de política exterior. Tengo muchas ganas de presentar nuestros hallazgos en el simposio histórico, el mes que viene. Nuestra colaboración proporcionará sin duda una visión general completa de la vida de esta figura influyente. Agradezco sus valiosas aportaciones académicas, han enriquecido significativamente mi comprensión de esa época. Es un privilegio trabajar con un colega que valora la precisión histórica y la profundidad intelectual. Lección 17. Compras económicas. Durante nuestra visita al centro comercial, usted logró adquirir una cantidad significativa de artículos de alta calidad. Sí, compré algunos artículos en oferta y también usé algunos cupones para maximizar mis ahorros. Utilizar aplicaciones digitales para encontrar los mejores descuentos en tiempo real es una práctica cada vez más común. Se habla mucho de los eventos del Black Friday, pero yo prefiero comprar estratégicamente a lo largo del año. Es controvertido si estos grandes eventos de ventas realmente aportan un valor real al consumidor. Considero que la planificación cuidadosa y la paciencia son las herramientas más eficaces para un comprador que busca ahorrar. Revisaré mis propios hábitos de gasto para ver dónde puedo implementar estrategias similares. Puedo mostrarte las aplicaciones específicas que utilizo para realizar un seguimiento de las fluctuaciones de precios de diversos productos. Eso sería de gran ayuda. Me interesa reducir mis gastos mensuales en artículos para el hogar. ¿Crees que los productos de marca blanca ofrecen la misma calidad que las marcas nacionales más caras? En muchos casos, los ingredientes son idénticos y simplemente se paga un precio más alto por la marca. Prepararé una lista de las alternativas más económicas para nuestra próxima salida de compras. Excelente. Nuestro objetivo debería ser mantener nuestro nivel de vida a la vez que aumentamos nuestros ahorros. Me complace haber conseguido estas prendas profesionales a un precio tan razonable. Serán una incorporación muy elegante y práctica a tu vestuario de trabajo, Anna. Tengo muchas ganas de ponérmelas durante nuestra reunión con la junta directiva mañana. Sin duda, proyectarás una imagen de profesionalidad y competencia ante nuestros compañeros. Ahora me dirigiré a casa para organizar mis compras y prepararme para la ajetreada semana que me espera. Les deseo una tarde productiva. Los veo mañana por la mañana en la oficina a las 9. Lección 18. Planificación del itinerario. Debemos asegurarnos de que nuestros estudiantes conozcan los lugares de mayor importancia cultural durante su viaje. Son excelentes opciones, las anotaré y las incluiré en nuestro itinerario de inmediato. He notado un creciente interés por visitar los campos de batalla históricos del siglo XX. El revuelo que rodea a las principales capitales a menudo eclipsa la belleza de las provincias rurales. Es un tema controvertido si debemos centrarnos estrictamente en los ámbitos académicos o reservar tiempo para el ocio. Un horario equilibrado evitará que nuestros estudiantes se sientan abrumados por el intenso proceso de aprendizaje. Me pondré en contacto con los museos locales para organizar visitas guiadas privadas en inglés. ¿Crees que también deberíamos incluir una visita a los talleres artesanales tradicionales del valle? Eso brindaría una excelente oportunidad para que los estudiantes observen la artesanía tradicional.
Investigaré las opciones de transporte más fiables entre las distintas ciudades históricas. Deberíamos priorizar el uso de la red ferroviaria de alta velocidad para aprovechar al máximo nuestro tiempo en cada lugar. Estoy de acuerdo, la eficiencia del sistema ferroviario nos permitirá visitar más lugares sin cansarnos. También mencionaré algunos restaurantes auténticos que sirven cocina regional tradicional. Es importante que nuestros estudiantes experimenten el patrimonio culinario de los países que visitan. Tengo muchas ganas de ver sus reacciones ante las maravillas arquitectónicas del Renacimiento. Espero que este viaje les inspire a continuar sus estudios en historia y cultura internacionales. Les proporcionaremos una lista de lecturas completa para que estudien antes de nuestra partida en junio. Estoy seguro de que esta será una experiencia educativa transformadora para todos los involucrados. Finalizaré el borrador del itinerario y se lo enviaré al decano para su aprobación oficial mañana. Lección 19. Reservas para eventos. Nuestro establecimiento es una opción muy popular para reuniones profesionales y celebraciones formales. Lo entiendo, se recomienda reservar con al menos 24 horas de antelación para asegurar su plaza. Para un evento corporativo de gran envergadura, les aconsejaría que ultimaran los detalles con varias semanas de antelación. Existe una creciente demanda de locales que ofrezcan una combinación de privacidad y servicio de catering de alta calidad. La expectación que ha generado nuestra terraza en la azotea ha dado como resultado un volumen muy elevado de consultas esta temporada. Existe controversia sobre si los restaurantes deberían cobrar un depósito no reembolsable por las reservas de fin de semana. Consideramos necesario garantizar que nuestros recursos se asignen de manera eficaz y evitar cancelaciones de última hora. Estoy dispuesto a realizar un depósito hoy mismo para garantizar que nuestra fecha preferida siga estando disponible. Excelente, le proporcionaré un contrato formal que detallará todos los términos y condiciones. Ofrecen un menú especializado para huéspedes con necesidades dietéticas específicas. Nuestro chef tiene una amplia experiencia en la preparación de una variedad de platos para vegetarianos y personas con alergias. Le facilitaré una lista con las preferencias de nuestros invitados una vez que se hayan aceptado las invitaciones. Asegúrese de que el número final de invitados se confirme a más tardar 48 horas antes del evento. Me aseguraré de proporcionar toda la información necesaria a su personal administrativo con la mayor diligencia posible. Me comprometo a hacer de su cena corporativa un evento memorable y exitoso. Agradezco su ayuda profesional. Estoy seguro de que nuestros colegas disfrutarán de la velada. Es un placer ayudarle, esperaré su confirmación con respecto a la selección final del menú. Discutiré las opciones con mi director y le comunicaré mi decisión mañana por la mañana. Espero que continuemos colaborando para garantizar el éxito de su evento profesional. Lección 20. Ambiciones creativas. Considero que tocar música es una excelente manera de aliviar el estrés de nuestras responsabilidades diarias. Me encanta cuando nos reunimos después del trabajo para tocar instrumentos y cantar juntos nuestras canciones favoritas. Quizás algún día formemos nuestra propia banda de rock y toquemos en el centro comunitario local. Existe un creciente interés por parte de los músicos aficionados en compartir sus interpretaciones en plataformas digitales. El revuelo en torno al éxito viral puede resultar una distracción, pero el disfrute de la música sigue siendo primordial. Existe controversia sobre si la producción musical digital es tan auténtica como la interpretación con instrumentos tradicionales.
Creo que la tecnología debe utilizarse para mejorar el proceso creativo en lugar de sustituirlo. Practicaré mis ejercicios vocales todas las mañanas para mejorar mi registro y claridad. Posees una voz muy singular y conmovedora que conectaría muy bien con el público en directo. Gracias, John. Tus composiciones para guitarra me parecen muy innovadoras y conmovedoras. Actualmente estoy trabajando en una nueva melodía que incorpora elementos tanto del jazz como de la música clásica. ¿Crees que deberíamos grabar nuestra próxima sesión y escucharla para nuestro desarrollo personal? Esa sería una forma muy eficaz de identificar las áreas donde necesitamos mayor sincronización. El viernes traeré mi equipo de grabación para que podamos grabar nuestra actuación. Tengo muchas ganas de conocer el resultado final de nuestra colaboración creativa este fin de semana. También deberíamos invitar a nuestros colegas a que nos escuchen una vez que nos sintamos más seguros de nuestras habilidades. Esa sería una forma muy agradable de compartir nuestra pasión con el resto del equipo. Estoy deseando ver a dónde nos llevará este viaje musical en los próximos meses. Seguiremos practicando con dedicación y, sobre todo, disfrutando de la belleza de la música. Lección 21. Preparación de la compra. Es fundamental asegurarnos de que nuestra despensa esté abastecida con ingredientes nutritivos para la semana que viene. Por supuesto, agradezco tu ayuda y ahora me siento más preparada para ir al supermercado que antes. Existe una tendencia creciente a reducir los residuos plásticos mediante el uso de envases reutilizables para compras al por mayor. He notado mucho revuelo en torno a los supermercados sostenibles que animan a los clientes a traer sus propios tarros. Es un tema controvertido si estas opciones ecológicas son accesibles para quienes tienen un presupuesto limitado. Creo que pequeños cambios en nuestros hábitos de compra pueden, a la larga, generar importantes beneficios medioambientales. Deberíamos incluir una variedad de verduras de temporada para asegurarnos de que nuestras comidas sean saludables y variadas. También me gustaría comprar quinoa orgánica y una selección de legumbres ricas en proteínas. He añadido esos artículos a nuestra lista digital que está sincronizada con su teléfono móvil. ¿Crees que deberíamos comprar los envases grandes de aceite de oliva para maximizar nuestro ahorro económico? Se trata de una decisión muy prudente, ya que el precio unitario es significativamente menor para cantidades mayores. También examinaré las etiquetas para detectar la presencia de azúcares ocultos o conservantes artificiales en los productos procesados. Analizar detenidamente la información nutricional es una habilidad fundamental para mantener un estilo de vida saludable. Estoy deseando empezar mis compras ahora que hemos establecido un plan completo y lógico. Recuerde utilizar la tarjeta de fidelización para acumular puntos para futuras compras en el hogar. He guardado la tarjeta en mi cartera para asegurarme de no olvidarme de presentarla. Esperaré para ayudarle a organizar los artículos una vez que regrese de la tienda. Su ayuda hace que estas tareas domésticas sean mucho más eficientes y agradables para todos. Es un placer para mí contribuir a la gestión ordenada de los asuntos de nuestra casa esta tarde. Lección 22. Progreso colaborativo. He revisado los últimos comentarios de la comunidad y los resultados son excepcionalmente positivos. Debemos seguir trabajando juntos para mejorar la situación para todos los residentes involucrados en el proyecto. Me alegra saber que usted está comprometido con el éxito a largo plazo de esta iniciativa. No dudes en ponerte en contacto conmigo si necesitas datos adicionales sobre el impacto demográfico.
Existe una creciente percepción de que la participación local es clave para el desarrollo urbano sostenible. Si bien se habla mucho del uso de los foros digitales, las reuniones presenciales siguen siendo una necesidad, controvertida para algunos. Creo que la interacción humana directa fomenta un nivel de confianza que la comunicación digital no puede replicar. Debemos asegurarnos de que las voces de los grupos marginados tengan prioridad en nuestro próximo informe. Organizaré una sesión especial para que las partes interesadas puedan expresar sus inquietudes sin ningún tipo de prejuicio. Es una sugerencia excelente, demostrará nuestro compromiso con la transparencia total. ¿Cree que el cronograma actual permite una revisión exhaustiva de estas nuevas sugerencias? Si reasignamos algunos de nuestros recursos, confío en que podremos cumplir con el plazo. Discutiré la reasignación del presupuesto con el Departamento de Finanzas durante nuestra reunión de mañana por la mañana. Agradezco su disposición a adaptar nuestra estrategia para servir mejor a las necesidades de la comunidad. El éxito es un esfuerzo colectivo y sus aportaciones han sido invaluables para nuestro progreso hasta el momento. Tengo muchas ganas de implementar los protocolos revisados y ver los resultados tangibles de nuestro arduo trabajo. Mantendremos nuestro enfoque y seguiremos esforzándonos por alcanzar la excelencia en cada fase del proyecto. Estoy listo para comenzar a redactar la propuesta revisada tan pronto como regrese a mi escritorio. Tengo plena confianza en su capacidad para sintetizar esta información en un documento convincente y profesional. Lección 23. Rutinas matutinas. He observado que muchos de nuestros compañeros llegan a la oficina con un aspecto bastante agotado y estresado. ¿Qué método utilizas para que las mañanas de tu familia sean menos ajetreadas y así garantizar un día Me productivo? parece que preparar la ropa y el almuerzo de los niños la noche anterior es una estrategia cada vez más común. Existe mucha expectación en torno al club de las 5, pero levantarse tan temprano es un hábito controvertido. Creo que una rutina constante proporciona una sensación de seguridad y orden tanto a adultos como a niños. También incluyes un periodo de reflexión silenciosa o meditación en tu rutina matutina. Intento dedicar 10 minutos a la práctica de la atención plena antes de que la casa se vuelva ruidosa y bulliciosa. He descubierto que un desayuno nutritivo es esencial para mantener la concentración durante mis clases universitarias. Debemos priorizar las proteínas y los carbohidratos complejos para evitar un agotamiento energético a media mañana. Les sugeriré estos consejos de organización a mi hermana, que está teniendo problemas con el horario de su guardería. A menudo, son los pequeños cambios graduales los que producen las mejoras más significativas en nuestra calidad de vida. Tengo curiosidad por saber si utilizan aplicaciones digitales para gestionar el calendario y las tareas de su familia. Compartimos un calendario digital sincronizado para garantizar que no se pase por alto ninguna cita o evento. Es un método muy eficaz para coordinar múltiples horarios en un hogar con mucha actividad. Evita muchos posibles malentendidos y nos permite planificar nuestro tiempo libre de forma más eficaz. Espero poder establecer una rutina equilibrada similar cuando comience mi carrera profesional el próximo año. La disciplina y la preparación son los pilares de un estilo de vida exitoso y con poco estrés en cualquier entorno. Esta noche empezaré por organizar mis materiales de estudio para lo que queda de la semana académica. Estoy seguro de que la mañana le resultará mucho más agradable si está bien preparado. Lección 24. Prórrogas de alquiler. Entiendo que sus reuniones de negocios se han extendido por 48 horas adicionales.
Me preocupaba el costo. No habrá ningún cargo adicional por la extensión, ¿verdad? No habrá ningún cargo adicional por la prórroga siempre y cuando el vehículo se devuelva antes del viernes. Es una política muy generosa. Estoy considerando seriamente recomendar su agencia a mis colegas. Existe mucha expectación en torno a los kioscos de alquiler automatizados, pero muchos clientes siguen valorando el servicio humano personalizado. Existe controversia sobre si las plataformas digitales pueden gestionar solicitudes complejas con la misma eficacia que un representante profesional. Nos esforzamos por brindar un alto nivel de servicio que se anticipe a las necesidades específicas de nuestros clientes. También necesitaré un recibo formal que detalle la fecha de devolución revisada de mi informe de gastos. Imprimiré la documentación actualizada de inmediato para garantizar que sus registros sean correctos. Necesito proporcionar una nueva autorización de tarjeta de crédito para el periodo extendido del contrato de arrendamiento. La autorización existente sigue siendo válida, por lo que no se requieren más trámites administrativos por su parte. Me complace que este proceso haya sido tan eficiente y haya estado exento de complicaciones innecesarias. Es mi deber profesional garantizar que sus preparativos de viaje se desarrollen de la manera más fluida posible. Devolveré el vehículo con el depósito de combustible lleno, tal como se estipula en el acuerdo original. Agradecemos su cumplimiento de nuestras políticas, lo que nos permite mantener la calidad de nuestra flota. Espero volver a utilizar sus servicios durante mi próxima visita a la ciudad en octubre. Será un placer ayudarle, le deseo mucho éxito en las reuniones que le quedan. Gracias por su excepcional ayuda. Ahora procederé a mi próxima cita profesional. Con mucho gusto finalizaré los registros digitales y le enviaré una confirmación a su correo electrónico. Lección 25. Historia judicial. La historia del sistema jurídico inglés suele estar marcada por periodos de extrema y rígida severidad. Si el juez o el jurado se mostraban reacios a condenar a muerte al acusado, lo enviaban a un lugar muy lejano. En efecto, los transportaban lejos de Inglaterra, a través de los vastos océanos, a colonias penales como Australia. Existe un creciente interés por los registros genealógicos de quienes fueron deportados durante esa época. Existe mucha expectación en torno a la herencia penal, aunque en su día fue una parte controvertida y oculta de la historia familiar. Creo que es importante reconocer las dificultades que sufrieron quienes se vieron obligados a construir nuevas naciones. Muchos de estos individuos eran culpables de delitos menores, pero su castigo fue el exilio permanente. ¿Crees que la transición hacia un sistema de justicia más rehabilitador fue un proceso rápido o lento? Fue una evolución gradual influenciada por los pensadores de la Ilustración que cuestionaron la moralidad de la pena capital. Para mi próximo ensayo académico, investigaré las condiciones específicas de los buques de transporte. Comprobarás que la tasa de mortalidad era trágicamente alta debido a las enfermedades y la mala nutrición. Es un recordatorio aleccionador del poder que el Estado alguna vez ejerció sobre la vida de sus ciudadanos. La historia constituye una herramienta fundamental para comprender el desarrollo de nuestras libertades civiles modernas. Agradezco que vivamos en una sociedad que prioriza los derechos humanos y el debido proceso legal. Debemos permanecer vigilantes para garantizar que estos principios fundamentales estén protegidos para las generaciones futuras. Espero con interés examinar las transcripciones originales del juicio en los archivos nacionales mañana por la tarde. Le acompañaré para ayudarle en la interpretación de la terminología jurídica arcaica que se utiliza en esos documentos. Siempre agradezco
enormemente su orientación mientras intento comprender las complejidades de nuestro pasado histórico compartido. Es un privilegio para mí ser mentor de un estudiante que demuestra un respeto tan profundo por la verdad histórica.